Con Tarantino no solo solemos liberar nuestros instintos más violentos, sino que con esta película logramos ver una particular visión sobre la destructiva realidad del continente americano, donde los estados hace tiempo que han dejado de ser unidos. Los invito a conocer la balcanización de Norteamérica según Tarantino. Los ocho más odiados o The Hateful Eight es una película estrenada en el año 2015 con una duración de más de 3 horas, escrita y dirigida por más ni menos que Quentin Tarantino, en la cual nos cuentan que años después de la Guerra Civil estadounidense, dos cazarrecompensas, una prisionera, un verdugo, un vaquero, un sheriff, un general confederado y un mexicano quedan varados en la misma cabaña a causa de una tormenta, sin nada más que hacer que destruirse a sí mismos. A ver, que para mí la mejor película de Tarantino es Django sin cadenas. Las que mejor podrían caracterizar a Tarantino son Kill Bill y Pulp Fiction, pero la que más me gusta es Los ocho más odiados. Esas inquietantes conversaciones en espacios cerrados es lo que más me entretiene y me mantiene en suspenso. Casi cada diálogo es un thriller aparte, y si le sumas el gore que, aunque no sea tan extremo, sí resulta impactante, grotesco y muy salvaje. Sabemos que Quentin tiene un característico sello de violencia y humor, además de un gusto especial por el dolor de testículos en sus películas. Nos hace encontrar una salida a nuestros violentos deseos y a nuestra imaginación, y de eso es de lo que habla esta película, según su servidor, de cómo probablemente Quentin Tarantino nos muestra en Los ocho más odiados ese anhelado y añejo deseo de guerra civil y de la reintegración de las regiones de los Estados Unidos y México. No olvidemos que las películas están sujetas a diferentes y muy variadas interpretaciones, así que continuemos. Es posible que los personajes sean una especie de metáfora de las diversas naciones que componen a Norteamérica, los cuales nos describe Joel Crow en su libro The Nine Nations of North America, señalándonos que América del Norte está integrada por diferentes naciones no oficiales. En Los ocho más odiados vemos que mientras permanecen encerrados en la cabaña, los protagonistas van asesinándose unos a otros, marcando sus diferencias de raza, género, origen político y religión, todos buscando su propio beneficio, respondiendo a la única ley que les importa, la del dinero. Tal vez aquí Quentin nos dice cómo ve no solo a la clase política de su país, sino a su historia, pero sobre todo a su devenir, porque ¿qué sucede al final? Todos terminan matándose entre todos, cayendo en una destrucción mutua asegurada. De hecho, después del envenenamiento, cuando Samuel L. Jackson apunta a los sospechosos y el hermano de la prisionera está debajo apuntándole, ¿por qué este no le disparó en la cabeza a nuestro mariscal? ¿Por qué se afanó tanto en dispararle en las bolas? Si mataba a Jackson, su banda acabaría con el sheriff y pudo haber rescatado a su hermana, pero prefirió causarle dolor al mariscal y herir su orgullo antes que liquidarlo, lo que evidentemente ocasionó que de todos modos lo mataran a él, a su banda y a su hermana, sumando cero, un perder-perder. Por último tenemos a los dos sobrevivientes, por decirlo de alguna manera, a dos personas que antes eran adversarios que luchaban en bandos diferentes, a un yanqui del norte y a un sureño, un afro y un blanco, pero que ahora se reconocen como hermanos, luchando y desangrándose y muriendo juntos, mientras leen una carta a Lincoln que, pues por supuesto, había sido falsificada por Samuel L. Jackson. ¿Ese es acaso el devenir que ve Tarantino en Norteamérica? Un destino que también vemos en La Purga por siempre, donde Estados Unidos, se destruye a sí mismo. Es como si la cabaña fuera Norteamérica y todos sus integrantes se exterminaran entre sí como la plaga de humanos que somos. Y nos concierne a los latinos, ya que el hecho de que Latinoamérica dependa tanto económica y financieramente de Estados Unidos, eso nos vuelve vulnerables a los cambios y a los movimientos que tenga el tío Sam. Por ejemplo, México no solo es una transfrontera fundamental para los Estados Unidos, por lo que el norte de México sería adherido a California y a Texas por la cuenca de Burgos y el río Bravo, sino que también tenemos muchos mexicanos trabajando en Norteamérica.
Pensémoslo, la población estadounidense se compone de cierta diversidad étnica. Los blancos, subproducto de la generación de los baby boomers, ocupan un promedio de edad de 58 a 60 años, frente al promedio de edad de 29 años de los asiáticos y de los 27 años de los afros, mientras que los latinos muestran un promedio de edad de 11 años, es decir, que los latinos constituirán la primera minoría étnica de Estados Unidos en los próximos 10 o 15 años y han superado ya a los afroamericanos como segunda minoría. Esto, como vemos, tiene un resultado como una especie de ruptura transgeneracional, lo que al parecer provoca la necesidad de una balcanización, de una reintegración regional, es decir, entre mayor multiculturalidad, menor es la claridad identitaria de una nación soberana. Como nos ha señalado el doctor Alfredo Jalife Rame, la balcanización de Norteamérica y la palestinización de México están ocurriendo de una forma muy similar a como sucedió en los Balcanes de Europa del Este y a como sucede en los países árabes como Irak, el Líbano o la misma Palestina. Yo puedo recordar tres grandes escenas que me han encantado. Una es ese vómito de sangre, es algo que te deja atónito, ver cómo esos bros están muriendo de una forma tan dolorosa. ¿Alguien se imagina vomitar sangre? Impresionante. Luego la segunda escena sería cuando cuelgan a la prisionera, cuando lo hacen en equipo entre el sureño y el norteño, el yanqui. cómo la cuelgan, pero es que pues ella era una maldita y lo hubieran hecho con cualquier otro hombre si hubiera sido tan... Y la tercera escena yo creo que sería cuando matan a... cuando matan al hermano de la prisionera. O sea, ¿el qué esperaba? ¿Uno qué espera del sujeto al que le acabamos de volar las pelotas? O sea, obviamente lo iban a matar, así que nunca debió haber salido, debió haberle disparado por fuera. Impresionante, pero espero que les haya gustado. Yo soy Arminio Gallos y nos vemos en el siguiente review.